Ahora comienza Parada de Postas con Manu Flores y Javier Sandalio. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Parada de Postas. Esta noche tenemos un programa diferente, sobre un asunto que no solo traspasa fronteras, sino que también es una pandemia a nivel mundial. Ustedes pensarán que voy a hablarles sobre salud, enfermedades, virus... No, de eso ya hemos tenido bastante. De lo que venimos a hablaros hoy es sobre una lacra social, una situación que vivimos cada fin de semana en todos los campos de fútbol base de España y algo que algunos ven como normal, otros estamos luchando cada día para que esos comportamientos se erradiquen. Este tema no necesita presentaciones, ya con lo que les estoy diciendo deben acertar de pleno de qué se trata: la violencia en el fútbol. Hace 2 semanas subí a TikTok un vídeo donde desde la tranquilidad de mi casa anunciaba que después de 9 años dejaba el fútbol base, por un tiempo indeterminado además. Mi labor como entrenador primero y como coordinador de un club donde juegan más de 400 chicos y chicas había llegado a su fin debido al cansancio físico y mental que genera luchar cada jornada con lo que se está convirtiendo el fútbol base. Y donde me quejaba de la influencia que tiene en el comportamiento de los protagonistas de este deporte las decisiones que tomaban las federaciones, en este caso la Real Federación Española de Fútbol, cuando ocurrieron los incidentes del caso Vinicius en Mestalla. El vídeo se viralizó, llegando a alcanzar más de 40.000 visualizaciones y, para sorpresa para mí, de los más de 400 mensajes que generó el vídeo, el 98% eran mensajes de apoyo y de entendimiento de la problemática. Y fue algo que me hizo pensar que no estaba solo en esto y que el problema lo veíamos todos y todas y además lo sufríamos cada día. Fue ahí cuando mi amigo y coproductor de este podcast, Javier Sandalio, me instó a hacer público el asunto a través del programa que les traemos a continuación. Y es que, amigos y amigas, el problema viene desde casa, sí, desde los propios clubes, sí, desde algunos que se hacen llamar entrenadores y entrenadoras, sí, y desde la grada de un campo de fútbol de barrio, sí, pero vamos a mirar más arriba, hacia la élite, hacia esos personajes mediáticos que juegan en el fútbol profesional y hacia esos dirigentes de federaciones que no sabemos si preocupados o no por la repercusión en forma de efecto dominó que generan en el fútbol formativo, toman decisiones sin valorar el daño no colateral, sino directo, que impacta de lleno en el club que tienen ustedes, queridos oyentes, en el barrio o en el pueblo donde estén escuchando nuestro podcast de hoy. Además, hoy, además de Javier Sandalio y un servidor, tenemos la suerte de contar con un profesional de la comunicación deportiva que, a su vez, es entrenador de fútbol base, una persona que conoce de lo que hablamos, tanto de la parte humilde, en la que juegan sus hijos e hijas, y la parte profesional, donde solo llegan 1 de cada 7.000 jóvenes. Y esta última cifra, comparativa, no la estoy dando por gusto. Hoy ha querido hacer parada en nuestra casa Juan G. Fernández, periodista, redactor jefe del diario Marca para Málaga y además una voz que le sonará a todo amante al balompié, ya que es un habitual del programa de cada mediodía en Radio Marca Málaga, Merchan en directo. Muy buenas, Juanje, gracias por acudir a nuestra parada de postas. Muy buenas, Juanje. ¿Qué tal? Muy buenas, Javier, Manu, un placer estar con vosotros en esta parada de podcast, tratando un tema que yo creo que es importantísimo y un tema que daría, pues, no para hacer un solo programa, sino yo creo que una temporada o 2 de vuestro podcast. Javi. Sí, pues estoy encantado de contar hoy con que nos acompañe Juanje, porque, como bien has dicho, una verdadera voz autorizada en todo este ámbito, ya que no solamente compagina, como comentaba, su profesión, que es la de
periodista deportivo, junto con las vivencias que ha tenido durante su carrera de entrenador. Entonces, pues yo creo que mejor que él nadie nos puede dar un punto de vista tan bueno. Juanque, me gustaría conocer, hay que decirle a todos los oyentes que no hemos tenido tiempo ni de hablar fuera de micro, por lo cual está siendo todo un poco... Juanje casi prácticamente no sabía el guión de lo que vamos a hablar, pero sí me gustaría decirte, Juanje, sí me gustaría bueno, que lanzaras una primera impresión de cómo ves el fútbol actual, ya que estás en la élite, con los partidos de primera y segunda división y la comparativa y cómo afecta al fútbol base. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de este tema es que estamos con niños, niñas, que son auténticas esponjas. Es decir, todo aquel que ha sido entrenador de fútbol base sabe que cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier cosa que un entrenador diga en un campo de fútbol tiene una incidencia brutal y conforme más pequeños son los niños, yo diría que todavía más influencia, ¿no? Son pequeños folios en blanco todos que vamos rellenando, no solo nosotros como entrenadores de fútbol base, sino todos los que rodeamos al mundo del fútbol. Fíjate que has hablado de dirigentes de federaciones, que has hablado de futbolistas profesionales, que has hablado, por supuesto, de clubes de fútbol base con sus presidentes, entrenadores, respectivamente. Yo también incluyo, por supuesto, a mi otra parte, a mi otro yo, el otro 50% de Juanje, que es el del periodismo deportivo, ¿no? Que yo creo que también contribuye bastante porque al final es el que hace de lupa en todo este mundo del fútbol, ¿no? Y es verdad que estamos llegando a un punto donde casi que el 80 o 85%, ¿no? de las cosas que influyen a los niños de hoy en día en torno al fútbol profesional son cosas negativas, ¿no? Y sobre todo porque parece que lo negativo o lo que no es correcto es lo primero que aprende uno en esta vida, ¿no? Primero a las cosas que se hacen mal calan mucho más que las cosas que se hacen bien, ¿no? Por lo tanto, creo que es un tema que es apasionante, que nos atañe a todos, absolutamente a todos los que amamos este deporte que es el fútbol, que mueve millones y millones y millones, no de euros, que parece que es lo importante, sino de personas en el planeta Tierra. Y está claro que tenemos un problema grave que está haciendo, por un lado, que cada vez alejemos más a la gente joven de este deporte. Cada vez hay más problemas para encontrar, por ejemplo, árbitros en las federaciones, entrenadores de fútbol base que quieran dedicar 6, 5, 8 o más horas diarias, porque al final, aunque a un padre le pueda parecer que uno va allí, está 1 hora y media y entrena y se va a la casa, no es verdad. Y cada vez es más difícil encontrar gente joven que quiera dedicar su tiempo a enseñar a los que van a ser los futbolistas del futuro, porque todos, absolutamente todos los niños o todos los profesionales que ahora vemos en la tele, fueron niños, prebenjamines, benjamines, que jugaron en sus clubes de barrio o de pueblo antes de que una gran cantera los firmase y empezasen a ser quienes son en el día de hoy. Así que yo creo que este tema es un tema importante. Al arbolito desde chiquitito siempre me han dicho a mí ese dicho y hoy lo vamos a tratar y vamos a hablar de muchos temas. Pero yo creo que hoy día, seguro, 100%, pienso que la influencia del fútbol profesional es negativa en nuestra sociedad y en nuestro fútbol base. Javi. Yo coincido totalmente con lo que está comentando Juanje. Es muy importante la imagen que dan hoy en día los profesionales y muchas veces no están a la altura. Pero yo quería preguntaros, a ver cómo lo veis, a ver Juanje, tú cómo lo entiendes. ¿Crees que el fútbol base debería de profesionalizarse? Que la gente pudiera vivir de fútbol base como hay comunidades autónomas, que no es como más aquí en Andalucía, por lo menos en Málaga, un entrenador lo hace ya por devoción, porque económicamente no le reporta apenas ningún beneficio. Pero sin embargo, en otras comunidades autónomas, te pongo el caso de Madrid, por ejemplo, me consta que un entrenador de fútbol base, pues sí, tiene un sueldo adecuado a las horas que le dedica a esta profesión. ¿Tú crees que eso sería un primer paso para que el fútbol base diera otra imagen?
A ver, está claro que sería un paso importante, ¿no? Y sería algo que haría crecer al fútbol base, tener a gente que pudiera vivir de esto por sus méritos. Es decir, hay mucha gente ya, y esto lo voy a señalar, yo sabéis que no tengo pelos en la lengua, hay mucha gente ya que vive del fútbol base, pero vive de una forma de la que desde luego no nos gusta, ¿no? Tenemos muchos presidentes que se eternizan en los cargos, en los clubes, que no dejan avanzar y que se quedaron anclados muchas veces en ese fútbol base de los años 80 y 90, y eso yo creo que es una lacra que hay que eliminar dentro del fútbol base, no solo de Málaga, ¿no? O de Andalucía, sino también de España. Sería un paso interesante y de hecho aquí se intentó, ¿no? Se propuso, yo recuerdo, hace no sé, 5 o 4 años, creo que hubo un debate bastante intenso sobre esa cotización, ¿no? Por ejemplo, de los empleados de los clubes de fútbol base, que ya sabéis que son vistos desde el punto de vista financiero y económico para el Estado como ONGs, ¿no? Es decir, no tienen que declarar, ¿no? Sí, voluntario, Ese dinero que se efectivamente. mueve en los clubes es un poco un dinero que fluctúa ahí de una manera un poco extraña y que hace muchas veces que esto del fútbol base, pues realmente esté un poco podrido, ¿no? Sería un paso interesante, pero creo que no arreglaría, fíjate, creo que no arreglaría los problemas que seguimos teniendo porque al fin y al cabo creo que hay mucha gente que ya hace un trabajo profesional, muy profesional, aunque este no sea remunerado. Y también está claro que tenemos, yo creo, claramente un gran porcentaje también de gente que trabaja en los clubes que quizás no esté preparada para tratar diariamente con niños, ¿no? Parece que solo con firmar un papel, voy a ser duro en mis palabras, no me voy a cortar, firmar un papel en el que uno admite no haber tenido delitos sexuales con menores o delitos sexuales a lo largo de su vida es suficiente para poder ponerse al frente de un grupo de 20 niños y yo creo que mucho más allá a lo mejor de ese conocimiento, que es importante, está claro, ¿no? Tener un conocimiento del fútbol y del deporte que uno va a enseñar, porque al final somos entrenadores, pero la mayoría del tiempo en una cantera de fútbol base, quitando quizás los últimos años de juveniles, algún club que pueda tener ya en cadetes categorías que te obligan a competir por Andalucía, como ha sido muchas veces en mi caso, el resto del tiempo somos profesores, somos monitores, aunque queramos tener el UEFA B Pro o tal, la mayoría de tiempo estamos ahí haciendo un poco de una labor de profesorado, de fútbol, pero de profesorado. Y yo creo que no basta solo con tener un papelito, primero que diga que nos hemos sacado el carnet de entrenador, que está muy bien, pero que a mí, de verdad, por ejemplo, lo que me ha enseñado en la vida, en mi carrera como periodista, a ejercer de periodista no fue el título que me saqué en la Universidad de Málaga, que está muy bonito colgado ahí en la pared, pero que realmente Ah, luego casi ni me han pedido en ningún efectivamente. trabajo y realmente allí me enseñaron muy poquito de lo que realmente es la profesión, casi que solo rascar la superficie. Y creo que en las escuelas de los entrenadores pasa pues, prácticamente lo mismo, ¿no? No vale solo con tener un título de entrenador, no vale solo con haber tenido delitos sexuales a lo largo de tu vida, creo que hace falta mucho más para poder ponerte al frente de un grupo de chavales. Por lo tanto, creo que sería una problemática también ese tema de la profesionalización, pero podría ser un paso, pero creo que seguiría sin arreglar muchos de los temas, porque al final tú puedes tener un entrenador muy profesional, pero no nos podemos olvidar, o por lo menos yo no me olvido, para mí, lo que yo creo que son también uno de los principales problemas dentro del fútbol base a nivel España, y no son los entrenadores y no son los niños, y hay que señalarlo y hay que decirlo, son los padres. A ver, yo os cuento, yo pienso que tenemos un problema educacional a nivel sociedad y que partimos de dos premisas. Primero, el fútbol siempre se ha visto como y lo sigue siendo, ¿no? Como un deporte de barrio, canchero, en el que todo el mundo tiene cabida y por lo cual, si lo comparamos, por ejemplo, con el tenis, una escuela de tenis, un padre y una madre paga 60, 70 euros al mes por 2 clases de 1 hora a la semana y en el fútbol estamos viendo que una cuota de 15, 20 euros mensuales cuesta trabajo pagarla, hay gente que no paga. Entonces partimos de la base de que el propio deporte es el que no se da el propio valor, ¿no? Para la formación que hay detrás y para las personas, como estamos hablando. Pero igualmente pienso que las personas somos los verdaderos protagonistas de las empresas, de los clubes, de todos los sitios. Y creo que como el tema va educacional y va por las personas,
creo que detrás de los clubes, como decía Juanje, no hay personas que puedan apoyar y puedan dar ese cambio al fútbol base que se necesita, porque están anclados en otra época, porque no quieren avanzar. Yo sigo escuchando a dirigentes de clubes de fútbol base que dicen que al árbitro siempre se le ha insultado y que eso es algo de toda la vida y que eso no se va a cambiar. Pues no me parece. No me parece que porque eso se lleva haciendo toda la vida se tenga que seguir haciendo. Y porque al árbitro haya que meterle caña desde la grada, se tenga que seguir haciendo. ¿Que lo vemos en el fútbol profesional? Perfecto, pero en el fútbol profesional el árbitro tiene 2 linieres, un cuarto árbitro, tiene unos guardias de seguridad, incluso la policía está sentada en el propio estadio de fútbol. En el fútbol base el árbitro no tiene defensa. Entonces, creo que más que profesionalizar el fútbol base, que podría ser una opción, coincido con Juanje que no es la solución, porque la solución está en las personas que lo dirigen, desde un presidente hasta los directivos del club, hasta que los entrenadores, como bien decimos, no solamente sean entrenadores que por no haber tenido un delito sexual puedan entrenar. Se necesita personas que tengan capacidad de resolución de conflictos, personas que tengan capacidad de gestión, que sepan, tengan educación, que a la hora de transmitirle a un padre cualquier queja o el debatir con un padre, tengan al menos una cultura general en la que yo como padre pueda decir, mi hijo está en manos de una persona, primero que sabe hablar, que se sabe expresar, que tiene educación. Todo eso podemos irnos al club que queramos de Málaga y seguramente hay 1, 2, 3 personas que están trabajando en ese club o colaborando en ese club que no cumplen esos requisitos. Entonces, si desde la base, nunca mejor dicho, si desde la base no ponemos esas pautas, ¿y quién tiene que...? Porque ahora decimos, sí, esto es muy bonito decirlo, pero ¿quién toma esas decisiones? Bueno, pues los organismos competentes son los que tendrán que hacerlo. Desde las propias federaciones se tendrán que exigir ciertas titulaciones o ciertos cursos o cierto lo que se inventen, ¿vale? Que luego diremos, es que eso sigue siendo un sacadero de dinero. Perfecto, pero si tenemos detrás de los clubes a personas que tienen y cumplen X valores, seguramente se va a ver repercutido en los chicos y las chicas, que al final son la base de este fútbol, que después 1 de cada 7.000 niños irá a la élite. Pues sí. Sí, claro, es que ahí ya habéis nombrado, por lo pronto, habéis nombrado, o hemos hecho referencia a entrenadores, colegios de entrenadores, árbitros que tiene detrás el colegio de árbitros, las directivas de los clubes. Prácticamente estamos tocando todos los estamentos que rodean al fútbol y su trabajo no terminan de hacerlo bien ninguno. Javi, yo sinceramente, yo no entiendo cómo los árbitros, y ahora voy a poner un ejemplo que ha pasado este fin de semana, yo no entiendo cómo los árbitros no se ponen en huelga. Están siendo ninguneados, pero semana tras semana ninguneados desde la primera división por la Federación Española hasta las propias federaciones. ¿Qué pasa? ¿Que es que no interesa que el árbitro se ponga en huelga? ¿Por qué? Porque entonces es decir, el negocio no funciona si el árbitro se pone en huelga. Los árbitros están desprotegidos y lo están desprotegiendo. A mí de nada me vale que le peguen a un árbitro y mañana venga el presidente de la federación, el presidente del comité técnico de árbitros y se haga la fotito, estamos contigo y te apoyamos. No, porque para que alguien le pegue a un árbitro, esa persona tiene que estar en un campo de fútbol. Para que esa persona esté en un campo de fútbol hay que dejarlo entrar. Y para que hay que dejarlo entrar, ese es un club que deja entrar a personas así. Entonces, ¿el club tiene herramientas para decirle a esa persona que no entre? Es que todo es una cadena tan grande que creo que hay que hacer una limpieza y empezar desde cero. Lo que no podemos tolerar es, este mismo fin de semana, yo he tenido, como bien sabe Javi, he tenido un torneo de veteranos en el cual yo juego en Granada. He tenido un torneo de veteranos benéfico contra el cáncer infantil, donde ha sido un torneo a nivel nacional de muchísimos equipos veteranos de España. Y lo que no es posible es que el torneo empezó a las 9 de la mañana, es que a las 11:30 de la mañana, que cambiamos de sede a otro pueblo, el partido se para y se ponen a arbitrar. Estaban pitando los árbitros de la Federación de Granada. Y se para el torneo y se ponen a pitar los coordinadores del evento porque los árbitros se han puesto en huelga, es decir, como se han negado a pitar, porque en otra sede a un árbitro de 16 años, un equipo veterano, es decir, veterano hablamos de mayores de 35, que vamos a un torneo benéfico contra el cáncer infantil, le han agredido a un árbitro de 16 años.
¿vale? Hablamos de un torneo benéfico, amistoso, que no tiene ningún tipo de... Entonces, eso, el árbitro ya hace llama a su federación y la federación le dice, lógicamente, que todos los árbitros que van al torneo se vayan a su casa. Y el torneo se tiene que disputar y son los propios coordinadores, personas que se tienen que comer un marrón de la hostia, porque ya sabemos que si le faltamos respeto a un árbitro, imagínate a alguien que no sabe pitar o que pone toda la buena intención. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Seguimos hasta en un torneo benéfico a un chaval menor de edad, de 16 años, que es un niño, le seguimos agrediendo, seguimos insultando. Sabes que me frustro mucho con este tema porque lo sufro demasiado y eso que no soy árbitro, pero no tienen defensa. No, Y sin pero embargo, sigue ocurriendo. es muy interesante esto que Sí, dices, Javier, porque hablabas ahora de la frustración y yo creo que ese es muchas veces el motivo de muchos de los acontecimientos negativos que pasan en el fútbol base, ¿no? Partiendo de la base de que ahora también con las cámaras, con todo lo que hay, ¿no? Pues se ve prácticamente todo, se graba todo y eso hace que también se aumente la señal. Hay que recordar que no sé cuántos miles de partidos de fútbol base habrá durante el fin de semana en nuestro país y en cuanto realmente hay incidentes, ¿no? Es verdad que muchas veces la lupa se pone en los problemas. ¿Por qué? Porque queremos un fútbol totalmente limpio, donde haya cero violencia durante los 90 minutos, y ese es el objetivo, pero realmente también tenemos que tranquilizarnos y decir dónde está el problema y cómo lo vamos a atacar. Me refiero a que hay muchos más partidos de fútbol base que acaban perfectamente bien en un partido de fútbol base y nada más, y hay a lo mejor muchos también para lo que debería ser de partidos que acaban con problemas. Pero hablabas de la frustración y a mí me parece súper interesante porque muchas veces es, yo creo que el detonante de muchas cosas. Vivimos en un fútbol base rodeado de personas que a lo mejor en su día a día están frustradas, me refiero. Está el padre frustrado, donde que el niño meta un hat-trick y lo llame tal equipo para ir a jugar a la categoría tal, es lo que le salva a lo mejor su día a día porque tiene un trabajo que no le gusta, una hipoteca que le asfixia o demás. Luego tenemos al entrenador frustrado que durante el ratito que es entrenador y el equipo gana, se cree alguien o es alguien que luego cuando llega a su casa o en el día a día no es. Es que también la frustración es una cosa que yo creo que siempre me he dado mucha cuenta en el fútbol base que importa, ¿no? Que cuando tú realmente ya eres una persona y te habla alguien que ha sido las dos cosas, ¿no? Una persona que ha entrenado siendo ya alguien o habiendo conseguido el sueño de su vida, que era ser periodista deportivo, y un chaval de 20 años que cualquiera que esté viendo el vídeo tampoco quiero que parezca que yo he sido un santo o que nací con una aureola, porque a mí también como entrenador me han expulsado alguna vez, también como entrenador habré dicho alguna palabra que no tenía que decir y también como entrenador seguramente habré metido la pata 200.000 veces con niños a los que no le di la oportunidad que merecía o con árbitros a los que le dije lo que no tenía que haberle dicho en ese momento porque yo me creía que, no sé, iba a ser muy niño. Eso es importante también, que yo creo que interioricemos también, sobre todo para el que vaya a ver este podcast o lo vaya a escuchar, ¿no? Que no piense que lo que estamos aquí hablando somos santos varones o que no hemos roto un plato en la vida, porque yo creo que todo el mundo, en mayor o menor medida, forma parte del problema. Pero eso que apuntabas de la frustración me parece que es algo clave. Yo vuelvo a poner el foco en los padres, soy muy pesado, porque creo que al final son los que generan el 95% de los conflictos en el fútbol base. Muchas veces son los que desatan situaciones en los campos que luego llevan a un entrenador poco preparado o a un niño que tenga un momento de complejidad a cometer algo que es el detonante de todo, ¿no? A mí me parece muy interesante eso que decías de la frustración, porque yo creo que es uno de los que muchas veces genera el problema en el fútbol base y yo ataco mucho a los padres porque mi experiencia como entrenador de fútbol base me dice que al final casi todos los problemas que yo he tenido, que alguna vez he tenido que salir escoltado de algún campo, que alguna vez he tenido que parar un partido, vienen sobre todo provocados por actuaciones que vienen desde la grada, ¿no? Y eso yo creo que no soy partidario de cortar de raíz, decir, pues nada, como hacen algunos clubes profesionales de fútbol base, que prohíben a los padres ver los entrenamientos o ver los partidos. Creo que eso es un auténtico error y no podíamos, si llegamos a ese punto es que hemos fracasado todo Y más con como menores, sociedad. claro. No, aparte de que son menores, pero que habremos fracasado como sociedad futbolística y como sociedad humana si tenemos que llegar al punto en el que los padres no puedan ver a los niños en un campo de fútbol. Pero tampoco en los campos de fútbol te puedes tomar una cerveza porque hay gente que no sabe beber. Ese es el problema, ¿no? O sea, yo puedo ir al campo y tomarme mi cervecita y no necesito, después de tomarme mi cerveza, la necesidad de agredir o de insultar o de liar camorra en una grada. Pero
como hay gente que no sabe tomarse una cerveza, 2, 3 y mantener la compostura, se tuvieron que prohibir las bebidas alcohólicas en los campos de fútbol, ¿no? Pues el paso al final siempre es el de prohibir y el de coartar, cuando realmente yo creo que el paso tiene que ser el de educar para que esto no ocurra, ¿no? Lo que pasa es que eso ahora mismo pues lo vemos como una utopía, ¿no? Que un padre en la grada no insulte a un árbitro, no insulta al jugador del otro equipo, no insulte al entrenador porque el niño ha jugado poco, o no insulte yo qué sé, al aire que pase por allí, lo vemos como casi imposible, ¿no? Pero deberíamos intentar llegar a ese punto porque en otros deportes, como tú apuntabas antes, Manu, no, en el tenis yo no me imagino que un padre insulte al árbitro en un partido. Y en el baloncesto pasa, pero pasa en total muchísimo menos de lo que pasa en el fútbol base y en otros deportes que hay en la ciudad, en las ciudades, ¿no? Hablo de Málaga en foco, pero muchísimos deportes donde yo no me imagino, yo qué sé, en una carrera en una natación, que haya alguien que insulte al árbitro, que insulte al que va en la calle 2 para que el de la calle 3 gane. Claro, pero es que la mayoría son deportes, los que han nombrado, Juanje, tanto baloncesto como natación o tenis, son deportes donde la población es mucho más reducida, no hay tantos estratos sociales distintos. Fútbol tiene cabida a todo el mundo, porque como decía Cruyff, al fútbol puede jugar uno chiquitito, uno gordito, uno grande, en baloncesto tienen que ser todos altos, en tenis tienes que tener cierto poder adquisitivo, natación tres cuartos de lo mismo, entonces... Y aparte, bueno, la atracción que tiene el fútbol no tiene el resto de deportes, ¿no? Entonces yo creo que el fútbol engloba a mucha más población y con lo cual también hay gente, pues, de todo tipo. En cuanto a lo que a lo que has comentado de que hay ciertos equipos de élite que no dejan de entrar los padres, aun siendo menores los hijos, para ver los entrenamientos, los partidos, que sé que lo que ocurre, y no solamente aquí en Málaga, sino fuera de Málaga, eso ocurre. Hemos nombrado ya a entrenadores, árbitros y los clubes donde lo dejamos. Hoy, sin ir más lejos, en el grupo que tenemos del club, de nuestro club, donde Manu y yo estamos, han puesto una publicación de un club de aquí de Málaga, de una barriada de Málaga, de Carranque, donde sale un niño con una camiseta del Betis con 5 años, de la categoría bebé. Entonces, si ya estamos creando esa burbuja con un niño de 5 años, bueno, y os podéis imaginar qué tipo de comentarios, ¿no? Vamos, parecía que el niño ya no tenía que trabajar más en su vida. Entonces, los clubes de élite tienen muchísima culpa de que pase lo que pasa. Pues El sí, la verdad problema... es que sí, mira, perdona, Sí, yo sí, siempre he Jorge. dicho que cuanto antes entres en un club de fútbol base de élite, más posibilidades tienes de no llegar a ser futbolista. Y eso me lo explicaba el director de cantera del Español durante un congreso que yo presenté en 2018 en Madrid y que hace un ejemplo me gustó, porque hace un ejemplo de las canteras con Gran Hermano, programa de televisión, y te hablaba de que cuanto antes entres en un club, más nominaciones tienes que pasar hasta ganar el concurso, ¿no? Evidentemente, si entras en prebenjamines, tienes que pasar la nominación de prebenjamines a Benjamín, la de Benjamín a Levín, la de Levín a infantil, la de infantil a cadete, la de cadete a juvenil. El problema también yo creo que, y esto es algo de aquí de Andalucía, y lo hablaba el otro día con Loren Juarros, el que es nuevo director deportivo del Málaga, porque quiere implementar un proyecto de cantera parecido al modelo vasco, ¿no? En el modelo vasco vemos que, por ejemplo, un jugador que está en los juveniles, los equipos grandes, ¿no? Hablamos de canteras importantes como son la Real Sociedad o el Athletic Club de Bilbao. El 80% de esos niños que están jugando al fútbol están estudiando también. Tienen padres que están detrás obligándoles a estudiar. Aquí, como tú bien apuntabas ahora, el niño que con 7 años lo llama tal de el padre no lo ve como una oportunidad de que su hijo tenga una vida mejor, sino también como un salvavidas, un flotador al que agarrarse para salir de esos problemas que a lo mejor económicos tiene la familia, ¿no? Aquí el Málaga está teniendo un problema realmente para retener canteranos en base a que no haya proyectos. Ya me iría a otro tipo de programa o de podcast, que sería el de analizar los problemas del Málaga, porque también hay una cultura
en esta ciudad y en otras muchas de España, donde cuanto antes acepte la primera oferta y ofrecer al chaval en cuestión a mercadearlo como si fuese un producto, pues quiere decir que el niño es mejor, ¿no? Y vemos ya, yo flipo de verdad, os saldrán a vosotros también en Instagram, en TikTok, esos vídeos Sí, de sí, sí, sí. niños, esas cuentas Sí, de sí, niños que claro, parece claro, que ya, claro. oye, les faltan el check, ¿no? Azul, que ahora se puede pagar ya incluso, o sea que ya casi lo podrán hacer también si quieren, para de alguna manera parecerse cero o nada ya a una cuenta de un futbolista profesional, un niño de 11 años, ¿no? Yo realmente alucino. Así que si hay algún padre que esté escuchando esto, pues mira, el consejo de una de las canteras más potentes de este país, como la del Español, y un consejo también de una de las canteras más potentes de este país, como es la Real Sociedad, es precisamente que se intente evitar ese paso del niño al fútbol profesional, a los clubes profesionales, lo máximo posible. Si lo quieren en infantiles, pues vale, muy bien, que lo sigan. Ahí está jugando con sus amigos, con su club de siempre, y si en juvenil lo siguen queriendo, ya vendrán a por él, o el último año de cadete ya vendrán a por él. Pero muchas veces nos pierde las prisas, ¿no? Y fíjate, no sé si habéis visto el documental de Jonathan Valle, el futbolista que pasó Sí, por el Málaga, que era jovencísimo, que con 15, 16 años hizo ya una pretemporada con el Racing de Santander en el primer equipo. Ese niño en el torneo de Brunete, que coincidió con Iniesta y con alguno más, pues era el mejor, o sea, barría a los demás. Y sin embargo, pues ya hemos visto que luego tuvo una carrera desdichada, donde sí, haría dinero, sí, pero no fue feliz, con muchos problemas, con un club por temporada prácticamente porque en ningún sitio se asentaba, ¿no? A lo mejor para algunos es el ejemplo del éxito, ¿no? Y firma que su hijo tenga ese tipo de vida con tal de que firme algunos contratos. Pero yo creo que tenemos que tener en la cabeza todos muy claros que estamos hablando de niños que tienen que formarse y que los primeros que tienen que dar ese paso, como bien decís, son los clubes profesionales en no ir a pescar ya a niños de 8 7 años a clubes de barrio o incluso ya, ojo, a la locura que voy a decir, a otras ciudades. Pero también las federaciones generan este tipo de Sí. cosas cuando, por ejemplo, y cuando yo en este caso empecé a entrenar, que hace ya muchos años, pues yo recuerdo que no había otra claro. categoría, por ejemplo, en infantiles que no fuese la preferente, es decir, que solo jugabas en Málaga. Por eso te decía que cuando tenemos que mirar a ese tipo de gente que va a pescar chavales tan jóvenes y tal, tenemos que mirar también a las federaciones, porque, corregidme si me equivoco, porque yo ya llevo 4 o 5 años un poquito alejado del fútbol base, pero ya hay un alevín Sí. autonómico. Y no sé si había un Benjamín, proceso que Benjamín. se creara también una Benjamín, Sí, ¿verdad? sí, O sí, se había Benjamín creado está ya. allá. Me parece una auténtica locura que niños benjamines tengan ya la presión, no solo de ir a un campeonato de Andalucía y tal, sino la presión de un Sí, descenso. sí, sí, Pues yo sé lo sí. que es ser de un club humilde de barrio, tener que jugar en esas categorías autonómicas que juegas al final, por desgracia, juegas por la permanencia, porque al final no puedes competir como club de barrio que eres con capitales de provincia o clubes incluso satélites, que son clubes de barrio, pero que son satélites de otros equipos más importantes, ¿no? Entonces, es una presión, es decir, yo tengo unas entradas con 35 años que estoy seguro que me ha generado muchas veces la lucha Seguro, por una seguro. permanencia en un cadete autonómico, porque desde que dejé de entrenar en 2017 he perdido el pelo que puede perder cualquier persona normal de nuestra edad, pero no al ritmo que lo estaba perdiendo cuando era entrenador. Culpa mía también por creerme que a mí se me iba la vida en eso, ¿no? Pero ahí va ese detalle de que pedimos a los clubes que no vayan a fichar niños y tal, cuando la federación, que es la que rige todo esto, está ya creando categorías con ascenso y partidos que obligan a los niños a viajar a otras ciudades o meterse 2 horas o hora y media de autobús ya con 8 o 9 años. Ujú. Has hablado antes de Loren, que es el nuevo director deportivo del Málaga, ¿no? Es el que ha contratado Ujú. recientemente. Yo cuando estuve en el Málaga y veía la forma de trabajar que tenían desde la cantera, yo lo decía desde entonces que nos estábamos equivocando aquí en Málaga contratar a niños tan pequeños de esa manera. Y yo siempre decía que el modelo ideal para cualquier club era el de la Real Sociedad. ¿Por qué? Porque ellos Fútbol 7 no tienen. Ellos ayudan a los clubes de barrio a formar tanto a niños como a personas, porque ellos, si ves, hay un reportaje creo que, no sé si era en Digital Plus, de cómo funcionaba la cantera de la Real, y es eso, van a una, todo a una, estudio, formación de la persona,
formación del jugador. Claro. Claro, entonces, si tú eliminas ya esa competitividad desde chiquitito de me voy a este equipo que me va a fichar el Málaga, me va a fichar el Betis o el Sevilla, esa competitividad que hay la vas eliminando. Yo coincidí con Julen Guerrero, su hijo estaba en la cantera del Málaga, el que ahora creo que ha firmado por el Atleti de Bilbao otra vez. Estaba en el Real Madrid, destacando bastante, Julen John, que es el hijo, y él Sí. me decía, joder, tío, me sorprende que vayamos a todos los campos y nosotros seamos el enemigo. Cuando en Guipúzcoa, perdón, en Vizcaya, cuando iba al Bilbao, al Atleti, iba a jugar a cualquier campo, era una fiesta, pero sin embargo a nosotros nos ven como el enemigo. Digo, claro, Julen, tú vas a un campo de la capital con niños, a lo mejor que te has llevado de ese club y vas a golearlo. Entonces, vuelvo a incidir en el error constante que cometen muchos clubes de profesionales. Creo que ahí hay un problema muy gordo, que ellos no se ponen, no empatizan con el mal que hay en el fútbol base. Bueno, ahora lo estamos viendo en plena captaciones, los clubes cada vez hacemos las captaciones antes, al final esto es una pescadilla que al final uno dijo un día, vamos a hacerla en junio antes de que acabe el parón, y es que todavía hay jugadores con ficha federativa en vigor hasta el 30 de junio, con nuestro club, por ejemplo, y están entrenando en otros clubes sin ningún tipo de permiso, sin que el club se ponga en contacto contigo, que de hecho es una guerra que tenemos aquí constante, de que nosotros somos un club que pedimos por correo electrónico al equipo que queramos pedirle un jugador, lo pedimos por escrito, pero esto es un mercado libre en el que el padre y la madre, el chico, es que incluso antes de acabar la liga ya nos está diciendo que vaya a probar a otro club. Pero bueno, relájate, como yo siempre digo, porque yo llevo a la parcela de fútbol 11, que si tu hijo es bueno, vendrán a buscarlo, lo que decía Juanje antes, que no tienes que irte en Alevín, que si tu hijo es bueno jugando al fútbol, va a ser bueno en cualquier club. Lógicamente, si se reúne y se rodea de buenos jugadores, es posible que a lo mejor evolucione un poco más. Pero que el que es bueno y va a comer del fútbol. O que destaque Sí, menos. sí, o Cuidado también. Pero digo que el que es bueno y el que va a comer del fútbol, va a comer. Y si va a comer es porque al final tiene una vida también ordenada y está, y sobre todo si va a un club de cantera, de los que trabajan bien la cantera, le requiere una serie de valores, de educación, de estudios. Digo que esto no es. Y el problema de poner unas categorías tan importantes o tan competitivas en el fútbol tan pequeño, en benjamines y demás, es que primero al niño le estás generando la frustración, lo que hablábamos antes, de la derrota. ¿Por qué? Porque no hay buenos formadores que te enseñen a saber ganar y a saber perder. A los padres le estás generando la competitividad en la grada de que si mi hijo ahora en redes sociales subo que mi hijo ha firmado por tal club que tiene categoría autonómica, yo también como padre tengo una exigencia de demostrar a toda la gente que mi hijo juega en este club y que encima mi hijo es un ganador. Y ya No, y no te olvides de aquellos padres que firman por tal club y pasan de ir con unos vaqueros rotos o con la ropa del trabajo a los entrenamientos a ir más repeinados y con el polito de tal marca y tal el postureo. Nos reímos, pero es un tema serio. Totalmente. Entonces, como es un tema que va desde las propias federaciones, por eso yo decía que el inicio de todo este podcast que estamos hablando de la violencia en el fútbol, todo al final tiene colación. Si tú generas esa competitividad desde los más pequeños, lógicamente cuando un equipo Benjamín va a jugar, me lo invento, al campo de la Mojonera, Almería, ese equipo alevín que se está jugando el descenso quiere ganar, como quiere ganar, y en el fútbol todo vale, pues me meto con el árbitro, en la grada lío un poco el tema, si puedo beber alcohol en la grada bebo, todo al final es un tema que hay una sola institución que es la que debería de poner las normas y no la pone. Y ahora yo, para no centrarlo todo en el mismo centro, si la Federación Española de Fútbol, ya os pongo el caso de lo que ha pasado, que quizás a nuestros oyentes también le va a resultar más cercano porque hay gente que no está tan en el fútbol base. Un ejemplo muy claro, por lo que yo hice el vídeo famoso y demás. Si la Federación Española, en el caso de Vinicius en Mestalla, Vinicius hace una agresión y tú como comité y tú como federación, primero a los árbitros los apuntas con el dedo diciéndole que se han equivocado, que son malísimos, en fin, y casi te los cargas porque se lo han cargado. Y luego tú encima a Vinicius, tú rearbitras la jugada una vez el partido se ha acabado y tú a ese chico le quitas la tarjeta roja porque
es que a él le habían pegado antes. No, 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 como yo decía, es que al agresor se le castiga y se le castiga siempre. Y si tú tienes que rearbitrar, pues rearbitra y a Hugo Duro le dice, oye, que como la imagen de Hugo Duro no se vio y Hugo Duro primero te agrede a ti, vale, pues entonces estás expulsados los dos. Y a ti te sirve como atenuante de que en vez de 5 partidos por agresión, te voy a echar 2 o 3 o 1 o lo que sea. Pero quitarle la roja a Vinicius es lo que yo decía, que la gente me decía, tú es que no eres del Madrid, tú es que estás en contra de Vinicius. No, 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 señor, que a mí me da igual Vinicius, me da igual Dembélé, me da igual el que sea. Y en Ndiaye del Málaga, ¿no? 3 jugadores en negro. Me da igual de quién sea. Yo lo que digo que tú como federación, si estás sentando ese precedente, ¿tú cómo quieres que en el fútbol base luego un chico no agreda? ¿Cómo quieres que en el fútbol base desde la grada se respeta al árbitro? Si eres tú como federación en el fútbol profesional la que estás apuntando con el dedo y estás diciendo lo que está bien y lo que está mal. Eh, Quiero abrir ese debate para ver qué opinión tenéis. Bueno, yo creo que eso se llevó fatal, ¿no? Es un tema que ha sido escandaloso por lo mal que se ha gestionado desde el mundo del fútbol, ¿no? Parece que como entraron en la ecuación otros factores que ya no son Sí. el fútbol, sino que son gobiernos, redes sociales y demás, pues parecía que había una especie de miedo que había que intentar demostrar por todos los medios que España no es un país racista, ¿no? Bueno, el racismo es algo, al igual que los que son homófobos o los que son ortófobos, es que yo qué sé. Yo pienso partiendo de la base hay personas que sí que tienen esa mentalidad, pero quiero pensar realmente que este no es un país racista y que el fútbol español no es un fútbol racista, ¿no? Creo que el que va a un campo y le llama mono de mierda a un jugador que es negro o hace el sonido del mono o tal, no lo hace con una intención puramente racista, sino con la de faltar, insultar. Es decir, le da igual si es negro, como si es blanco, le dirán otra barbaridad de su madre, y al que es negro, como sabe que le pueden descentrar por ahí, pues le dicen negro. Si uno tuviese gafas, pues le dirán cuatro ojos, y si uno es un poco manerado, pues le dirán maricón. Perdón por los tacos, que no sé si os pueden meter en un lío a la hora de subir el podcast o algo, que como las redes sociales son como son. Sí, sí, yo más que por el tema del racismo, sí, yo ni me quejaba de eso porque ni me considero racista ni España la considero racista. Yo más que nada es el tema a nivel federación. Si tú rearbitras un partido y quitas sanciones, porque esa sanción, es decir, esa jugada que ocurre es porque el portero del Valencia retiene el balón, Vinicius va a quitárselo, es decir, en esa jugada no existe un racismo. Existe de que un equipo quiere perder tiempo y el otro quiere sacar rápido y se genera tangana. Entonces, que tú utilices el tema del racismo para decirle que le voy a quitar la tarjeta a este jugador, no, caballero, es que entonces usted en el fútbol base está sentando un precedente tan grave como que la afición del Español salta, invade el campo para agredir a jugadores que están celebrando un título, porque uno de los valores del fútbol es saber ganar y saber perder, y yo si el calendario coincide que estoy en el campo rival, hay que tener esos valores y desde pequeñito, el arbolito, como te has dicho antes, de que si yo tengo que celebrar el título en el campo contrario, pues la afición visitante lo único que tiene que hacer es, si no quiere verme, irse. Pero que salten cientos de personas a un campo de fútbol y no tienen ningún tipo de sanción. ¿Por qué no se castiga? ¿Por qué no se entra de oficio ahí y se dice, esta gente castigado? Sin embargo, lo otro que se le ha dicho, se le ha insultado a un jugador, que quizá porque es del Madrid, me da igual del equipo que sea, pero quizá ha tenido más fuerza por eso, rápidamente la grada de animación fuera y se cierra. Entonces, son agravios comparativos que parece que no, pero calan en el fútbol base. Y yo donde voy con esto es, la Federación Aragonesa ha sido la primera que en España ha cogido y ha expulsado 25 partidos de sanción a un jugador por agredir a un rival sin el balón en juego y 15 partidos de sanción a un jugador por insultar al árbitro de manera grave. Si tú, como federación, desde pequeñito, empiezas a castigar y aparte lo obligas a hacer cursos de resolución de conflictos y de comportamiento y demás, pero con una institución detrás fuerte como una federación que tenga esos formadores y esos psicólogos y esos cursos además para jugadores que sean violentos. Si tú como federación empiezas a sancionar desde pequeñito a esos jugadores con sanciones duras y graves, yo creo que por ahí podríamos empezar a que esto cambiase. Totalmente de acuerdo, es decir, mano dura, pero mano dura desde el fútbol base a mano dura también a ese altavoz tan grande que es el fútbol profesional, ¿no? Si al Español
le quitasen por lo que ocurrió, les va a dar igual porque han descendido. Pero si el Español empezase la próxima liga con 15 puntos menos por esa cafrada de sus aficionados, que es injusto que al final por 100 pague toda una afición, pero si eso pasase, probablemente empezaríamos a ver cómo la gente se pensaría dos veces, tirar un mechero, tirar una moneda, hacer un insulto, tener un comportamiento incívico en una grada de un equipo de fútbol. Si tú a cada X expulsiones en los clubes de fútbol base pusieses una sanción de puntos o una sanción económica ejemplar, yo prefiero de puntos porque al final la economía puede fastidiar. A lo mejor el zapatilla esto lo ha formado el cadete B y no tiene por qué pagar el infantil C de lo que haya hecho el cadete B en un campo, ¿no? Si una sanción económica afecta a todo el club, pero si tú a ese equipo coges y le quitas 15 puntos, si ese equipo le dices, pues no vas a poder jugar este año más de local por esto que ha pasado, si empezamos a tener castigos ejemplares y no multas que son muchas veces irrisorias para los clubes profesionales sobre todo, y para los de fútbol base al final muchas veces son multas reducidas, no puede haber las mismas sanciones prácticamente para alguien que comete lo mismo en una primera cadete que en una primera división. Es sencillamente ridículo, ¿no? Pero yo creo que la Federación de Fútbol en España, fíjate que yo pensaba, ¿no?, que con la salida de Villar y la entrada de Rubiales íbamos a estar ante un cambio importante y bueno, Yo pensaba igual. más allá de alguna reforma liviana, como una Copa del Rey algo más atractiva, que ayuda un poco más al fútbol modesto y tal, y las creaciones de la primera red, segunda red, tercera red, tal, que está bien, aunque nos ha llevado casi 3 años enterarnos un poco de en qué categoría juega nuestro equipo y cómo se asciende, cómo se desciende. Si aparte de eso hubiese metido de verdad la tijera en los asuntos importantes, pues quizás el legado que pueda dejar Rubiales o el presidente X que entre en la Federación Española sería mayor. Pero al final, yo creo que ocurre muchas veces también con la política. Parece que cuando uno está en campaña y habla y habla y habla, parece todo maravilloso, pero cuando luego ya se sienta en el sillón, se pone el traje y el bolígrafo de firmar decretos y demás, pues se le olvida muchas de las cosas que han prometido y que son las que realmente le han llevado a ese puesto, ¿no? Pero sí, sanciones ejemplares para clubes de fútbol base y sanciones muy ejemplares para los clubes profesionales, yo creo que serían una buena manera de empezar a erradicar no solo el racismo, sino todas las actitudes incívicas que hubiese en un campo de fútbol, tanto en el césped como en las gradas. Y además, Juanje, que todos los actores que intervienen en el fútbol estuviesen. Es decir, yo diría un plan contra la violencia en el deporte en el que se sumen todos. Es decir, desde los propios jugadores hasta los entrenadores, hasta los padres, hasta los clubes, los directivos, que todos estén en ese plan. Y que haya unas normas en las que si tú como jugador no las cumple, como entrenador no las cumple, que un entrenador, yo sé que nos calentamos, yo soy el primero que he sido entrenador y me caliento y tal, pero que tú le faltes gratuitamente a un árbitro el respeto, es que no puede, es decir, tú puedes debatir con él y ya lo vemos ahora que estamos en frío, en caliente, ¿verdad? Que nos calentamos, pero te pones a pensarlo fríamente y tú dices, un chaval que está aprendiendo, que no es un árbitro profesional, que ese chaval falle y tú le faltes el respeto, ¿tú quién eres? Es decir, ¿tú quién eres? Tú eres una persona igual que él. ¿Por qué le tienes que faltar respeto? Entonces, ojalá, y ojalá que los árbitros lo hagan, que se pare un partido, pero es que yo hablo con árbitros que me dicen, es que si yo paro un partido y lo suspendo por eso, después me cae la mundial. Que tú, en el momento que escuches un insulto, hablo de violencia verbal, que es la que, porque hemos dicho que la física, por suerte, no todos los fines de semana se da, pero la verbal, yo invito a todos los oyentes que el partido que quieran, de la división que quieran de fútbol base, vayan al campo más cercano a su casa, no tienen que irse más lejos, y se sienten en la grada media hora. Y violencia verbal ya van a escuchar. Entonces, si un árbitro, ante la violencia verbal, primero, que lo apunte en acta y que eso al club le repercuta económicamente. Y segundo, que ante la violencia verbal un árbitro suspenda el partido. Cuando no haya árbitros para pitar fútbol base, cuando el negocio del fútbol base se acabe porque no hay árbitros para pitar fútbol base, porque ante un insulto cierro el chiringuito, quizás a lo mejor también empezamos a ver cambios por parte de los que están mandando aquí. Porque no puede ser que digamos, es que como el árbitro se insulta desde siempre y el fútbol es así, seguimos haciéndolo. No, señor, es que estamos para cambiar la sociedad, para inculcar valores, para que esto mejore. Y los árbitros tienen que suspender partidos ante la violencia verbal. Cualquier insulto de la grada, paro el partido y me voy a mi casa. Si todos los árbitros lo hacen, yo creo que también es una buena solución para que esto pueda mejorar. Pero el grave problema no es, yo creo que no son los árbitros, es quien está detrás de los árbitros.
no hacen nada Sí, por eso, pero que evitar digo eso. que serían los chicos o las chicas árbitros y árbitras que cojan y se pusieran de acuerdo, hicieran un comité, hicieran Sí. no sé, un foro, lo No que son quieran los que no hacer hacen entre ellos. nada, Javier, es que, como acaba de decir Manu, que habla con árbitros, les inculcan el tragar, el aguanta, Claro, el claro, esto es claro. así, no vayas a parar un partido porque vamos a salir hasta en los telediarios. Es eso, es que Yo, el principal yo, problema es ese. es que no hace mucho en nuestro campo tuve que ponerme entre el entrenador rival, un tipo que tendría 38, 40 años, y mi entrenador, yo llevo la coordinación de Fútbol 7, que tiene 17 años, para que el otro impresentable no le pegara. Un club que hacía una semana habían denunciado, había salido a todos los medios de comunicación porque un entrenador de ese club había había insultado a una niña de otro club. No sé, ya sabréis qué equipo, qué club es. Entonces, si los propios clubes no ponen orden y el árbitro que estaba gritando en ese momento era un chaval creo que tenía 13, 14 años, estoy hablando con la madre antes del partido. Si sueltas a un niño de 13, 14 años que no tiene la herramienta ni la madurez para llevar un partido de este tipo, ¿qué estamos, qué pretendemos? Es que es una No. locura. Lo del colegio de árbitros es No, una se van a quedar Y locura. sin es, árbitros y, y cuando se queden sin árbitros, pues a ver qué es lo que hacen. Porque bueno, en primera división podrás irte, vas a Alemania, a Italia, a Inglaterra y fichar sí. árbitros, pero a ver cómo lo van a hacer para pitar un Romalú, yo qué sé, Torremolinos. Sí, eso hablaban el otro día en una tertulia, precisamente, bueno, en la cadena COPE, Fouto decía que cada vez el nivel del arbitraje era peor porque había menos árbitros. Claro. Y decía, otro contertulio le dijo que, bueno, porque habrá que traer los árbitros de fuera. Y le respondió este, pero es que fuera están igual o peor. Si es que los árbitros españoles son los que más arbitran partidos internacionales. Entonces, si el Pues nivel sí. es que algo hay que hacer. Y aquí ya te digo, el colegio de árbitros, por lo menos a nivel local, no hace absolutamente nada por erradicar la violencia en Javi, el deporte. tú sabes que en las actas, y bueno, Juanje también lo sabe, en las actas de los árbitros hay un apartado que pone incidencia del público. Los árbitros no ponen nada, a no ser que haya Nada. pasado algo, pero ante la violencia verbal no ponen absolutamente nada. Ante lo que te pasó a ti hace pocas semanas que has contado, el árbitro en acta no refleja que el entrenador Nada, rival en se va para el absoluto. árbitro local, para el entrenador local con intención de agredir o de discutir o de lo que sea. Ese tipo de cosas, todas esas cosas, hay que crear algo, y yo no sé qué lo tiene que hacer y decir, son las federaciones y los comités de árbitros, tienen que crear algo para que esto empiece a repercutir económicamente y en sanciones duras, porque es la única forma. Esto es como cuando antes la gente no llevaba casco en la moto y de repente, en nuestra época, yo que soy del 90, no llevaba nadie casco en la moto y de repente es que el que no lleva casco es el tonto. Pues tenemos que crear de que cuando en una grada se escuche, árbitro, eres un no sé qué, la gente lo mire como diciendo, tío, eso ya no se lleva, vete de aquí. Tenemos que crearlo. Y no me vale Claro, decir que es claro. que esto es un deporte de barrio, que esto es un deporte de calle, que esto. No, porque ya los niños no están ni en la calle, los niños están en los ordenadores. O sea que ya el fútbol que yo jugué en mi época y que los dos que estamos aquí, los tres jugábamos en la calle, se ha perdido. Ya no hay niños en los parques jugando al fútbol. Entonces, que no me diga que esto es un deporte de barrio, un deporte de calle, esto es un deporte, un deporte. Y es un deporte colectivo donde hay que inculcar valores y donde las personas y los actores que participan, que son bastantes, hay que poner todo de nuestra parte. Y lógicamente, muy importante, las personas que están detrás de los clubes, que el nivel que tienen de resolución es muy bajo. Y ahí es donde también hay que incidir en que esas personas tienen que tener una formación que sea mucho más extensa de lo que es. De hecho, bueno, ahora ha pasado con un club de Málaga que lo han tenido que intervenir, no sé si Juan G lo sabrá, por no decir nombres de club, pero lo han tenido que intervenir la propia federación. Han echado toda la directiva y todo, y ese club tiene que empezar de cero, porque el club primero, que es que estaba bastante mal en todos los aspectos, y deportivamente eran suspender partidos por peleas, por agresiones, por historias, y es de aquí de Málaga Capital. Y ya tiene que entrar la federación, pero tenemos que esperar a que ocurra todo eso para entrar de Pero oficio. pero bueno, y Juanje nos podrá indicar mejor que él está más al día.
las propias autoridades locales, como en este caso el ayuntamiento, que cede esos campos que tienen unas instalaciones que son carísimas. Esa fiscalización, el ayuntamiento, ¿tú tienes constancia, Juanje, de que desde el ayuntamiento se hace algo o se tiene en cuenta en fiscalizar eso? Yo creo que el ayuntamiento, en cuanto a los clubes no le den dolores de cabeza, ¿no? Si se rompe una bombilla, ponla tú y llámame lo menos Exacto. posible, ¿no? Para no darme problemas, ¿no? Me da la sensación un poco que me da, porque quitando que haya que cambiar el césped, alguna torreta de luz, que hay verdad que hay auténticos campos que se juega o se entrena en penumbra, ¿no? Por culpa de malas instalaciones eléctricas, el resto del tiempo yo creo que el ayuntamiento hace un esfuerzo, fíjate, yo creo importante porque en un principio cuando se crearon todos estos campos de fútbol base se hablaron de 10 años, ¿no? De mantenimiento por parte de los ayuntamientos y luego como que el ayuntamiento se iba a desentender un poco y van a ser los clubes los que van a encargarse de eso. Me consta que en muchos momentos no es así, ¿no? Y que el ayuntamiento sigue aportando y de hecho ahora creo que venía en este siguiente año 2024 una reestructuración prácticamente otra vez de todos esos campos con un cambio de césped y demás, que no sé si se quedarán una de esas promesas electorales que hemos tenido ahora hace poco con las municipales o de verdad pasará al siguiente plano, ¿no? Pero es verdad que yo creo que lo que son los políticos por los campos de fútbol base van a las entregas de trofeos, si algún hijo juega y si sale algún crack seguro a hacerse la foto. Claro, pero es que entiendo que hay el club, por ejemplo, que refiere Manu, ahí sucedían cosas muy graves y yo pienso que en esos casos el ayuntamiento, en este caso, al ser el dueño de las instalaciones, debería intervenir de algún modo más directo, vamos, y después el tema para lo que tú comentabas al principio, estas directivas que se perpetúan en el tiempo, ahí también el ayuntamiento creo yo, debería de establecer unas normas comunes para todos los clubes y que haya sabia nueve constantemente, que no se queden todos los clubes anclados en los 80 cuando empezaron la mayoría. Claro. Pero yo creo que es un problema de que muchas veces pues incluso entran presidentes en los clubes que cambian los estatutos de tal manera que a lo mejor pues vamos a ver 25, 30 años al mismo Sí, presidente en un sí, club que nos consta que vive del club y que tiene 3, 4 personas satélites que efectivamente. viven del club, ¿no? Y es muy difícil muchas veces provocar un cambio en un equipo de fútbol base, de dirigentes, de directivos, si no es porque ya han arruinado el club y en este caso o lo intervienen, como es lo que habéis comentado, o directamente salen por la puerta después de haber saqueado todo lo que había ahí y más, ¿no? Que ese es otro problema también de los dirigentes, ¿no? Es que realmente hay pocas cosas más allá de la inocencia de los niños, que recordemos que el fútbol base es algo muy bonito. Yo creo que todos recordamos en nuestra etapa de jugador y tal, siempre se recuerdan esos años al final como los más felices de nuestra vida, porque nuestra única preocupación, lejos de una hipoteca, del trabajo, de la declaración de la renta y de tal, era el partido que íbamos a jugar ese fin de semana, el pique en el colegio porque tenías un compañero que estaba en el rival, y ganar y meter un golito para dedicárselo a la niña que te gustaba que estaba en la grada, y era una época libre de problemas que ahora cuando vas creciendo y te vas haciendo adulto, ¿no? Y tienes problemas de verdad y no eso, pues te recuerdas con mucho cariño. Así que yo, quitando a los chavales propiamente como tal, creo que todo lo demás necesita una reforma absoluta. Habría pocas cosas que digamos, esto funciona Ujú. bien. Es triste. Oye, y para entrar en el último bloque Ujú. de la entrevista, yo quería hablaros de cómo veis que han afectado las redes sociales a todo esto. Y me refiero Mal. al mundo del fútbol. Eh, yo veo que las redes sociales al final, pues, actúan de lupa para todos los comportamientos de todo el mundo y lejos de ser, de visibilizar la parte positiva que la tiene, generan, es decir, lejos de generar un ambiente positivo, porque todo se puede compartir, todo se puede. Las redes sociales están creando, y ya esto es un tema que no iríamos ya a temas de psicología,
está creando en las personas una presión de que yo tengo que salir después del partido, la fotito con mis compañeros de que gana el partido. Me refiero por los que hemos jugado en los años 90, que simplemente acababa el partido, te comía el bocadillo de tortilla, que en el campo el tiro y pichón estaba buenísimo. Qué bueno, ¿eh? De la Y Carmela, sí, señor. sí, 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 te digo. Y ya está, y te ibas para tu casa y a otra cosa. Ahora no, ahora es la foto post partido, como has dicho, ¿no? Si tengo a mi novia en la grada, pues ya también la tengo que mencionar, o mi novia me graba el vídeo que yo estoy haciendo, mi padre me graba todos los partidos y está con el móvil en la grada, apoyado con el codo, apoyado, grabando todo el partido. Y luego se lo pasa al entrenador y ya, es decir, ¿cómo creéis, todo en buena o mala mano, pues es bueno o es malo, lógicamente? Pero ¿crees que el tema de redes sociales ayuda al fútbol base? Yo creo que las redes sociales no nos están ayudando en absolutamente nada, ¿no? Fueron creadas, imagino que con buenísima intención, como casi todo en esta vida, luego se le ha buscado dar un uso negativo, ¿no? Es verdad que en algunos casos viene bien, ¿no? Para denunciar cosas que están pasando, para que, por ejemplo, pues si vemos que hay un caso de violencia, se pueda estudiar y la policía pueda entrar de mano si hay alguien que está grabándolo con el móvil, pero fíjate que yo ya recuerdo, será una de las páginas más bonitas de fútbol base que hay en el mundo, como es la preferente.com, y recuerdo cómo muchas veces se utilizaban esos foros de los partidos, que eran como mini foros, mini chats, para Cierto, calentar ya, cierto. para en el anonimato de un nick, faltar el respeto, decir una burrada. Es que creo que las redes sociales, fíjate, hay un debate aquí interesante, pero ahora con lo de la inteligencia artificial, quizás vayamos a ver dentro de no mucho el siguiente paso, ¿no? Porque vamos a empezar a entrar en una era en la que lo que tú veas en tu teléfono móvil no vas a saber si es verdad o es mentira, ¿no? Exacto. Porque da un poco de miedo, ¿no? Y a veces incluso uno se plantea, ¿no? Si esto lo han hecho los estados para llegar al punto B, ¿no? Y exponer estas armas, porque son auténticas armas de la inteligencia artificial de un tipo para acá en manos de cualquiera, ¿no? O sea, antes para poder acceder a un tipo de inteligencia como esta, poco más que tienes que estar en el CNI. Ahora hay 380 aplicaciones que tú quieres que te conviertan en un personaje, en un superhéroe, una foto tuya, y te lo hacen en un segundo, ¿no? O quieres de repente tener los ojos azules y nadie que te conozca, sí, pero el que no te conozca, si le mandas la foto, jamás diría que no son tus ojos de verdad, ¿no? Da un poco de miedo y yo creo que es el paso previo a que se descontrole la cosa en redes sociales, fijaros lo que os digo, para que en un futuro tengamos que estar todos controlados en nuestras redes sociales con nuestro DNI, nuestro domicilio y nuestro tal, vinculados hacia nuestra cuenta, lo cual creo que es un recorte de libertades absoluto, pero que es a lo que muchas veces está tendiendo esta sociedad, que no sabe autoadministrarse y que parece que solo entiende de funcionar bien cuando nos recortan, ¿no? Y cuando nos... a lo que voy. Si, por ejemplo, en la pandemia simplemente nos hubiesen dicho, oye, por favor, no salgáis a la calle, que hay un virus, y se hubiese quedado la cosa ahí, la gente se hubiese pasado el decreto de estar encerrados en la casa por las narices. Ahora ya, como había multas y había policía haciendo controles y demás, pues sí, parece que se respetó, ¿no? Pero si se hubiese quedado solo en un consejo, oye, no hagas esto que es peligroso. Pues yo creo que no. Si imagínate lo de la moto, ¿no? Si no hubiese una multa por no llevar el casco, que ponías el ejemplo, ¿tú crees que la gente se pondría el casco por Total, decir totalmente. que te pones el casco no por evitar la multa? Oiga, que te pones el casco para no abrirte la cabeza con un bordillo. Pero Tu vida. claro, mucha gente que eso no lo entiende, ¿no? Y esto de las redes sociales, pues yo creo que es parecido. Hasta que no tengamos todas las cuentas vinculadas a una persona con un DNI y tal, para que si tú dices una burrada o dices cualquier cosa, te puedas localizar rápidamente, lo cual también nos va a llevar a una falta de libertad de expresión absoluta, que es peligroso también y que es más propia de otro tipo de países, más de aquellos que son desarrollados. Pero es que es una pena, pero da la sensación, y mira que por mi profesión me toca vivir esto constantemente, ¿no? No hay una vez que yo pueda Claro, opinar sobre claro. algo que no tenga, pues a lo mejor 20 personas que me están diciendo que sí, Total. que están súper de acuerdo conmigo, y otros 10 que me están rebatiendo, que no están de acuerdo conmigo, pero con argumentos que me parece genial, y otros 20 que directamente se están cagando en mi madre, ¿no? Ese es el Claro. problema. Oye, Juanje, ya que has sacado tú esta cosa, nos quedan 6 minutitos, pero intentamos Venga. hacerlo rápido. Para nosotros, ya te lo pedimos a modo consejo, para nosotros que estamos empezando en esto, que nos estamos exponiendo en tanto en opinión y en imagen,
para esto mismo que has dicho, porque yo, por ejemplo, cuando hice el vídeo este que se ha hecho viral, yo mismo pensé y dije, hostia, no verá que me va a caer. Y es verdad que el 98% de los comentarios positivos y muy buenos, pero ese 2% negativo, que te insulta, que te dicen, te hace pensar no es que te preocupe, pero dices tú, ay, tío, la gente, ¿por qué tiene que decir si yo no estoy metiéndome con nadie? ¿Tú cómo llevas, cómo gestionas? Digo de cara a nosotros porque no sabemos lo que nos podemos encontrar con este podcast y con este programa en general de todos los podcasts que hacemos. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué consejos nos Bueno, puedes yo dar? he pasado por todas las fases, ¿no? Como cuando cualquier persona inicia una etapa en su vida, pues tiene un proceso de aprendizaje y he pasado desde el proceso de me importa mucho lo que opine la gente de mí a no me importa absolutamente nada, ¿no? Que es la fase que yo recomiendo, que es donde yo estoy ahora, que es utilizar tus redes sociales para lo que a ti te apetezca. Yo mi cuenta de Twitter pues le doy un uso profesional, donde ahí pues prácticamente veréis que opino muy poquito lo que es opinar como yo, porque para eso tengo un programa de radio de 2 horas y media diarias. Al final es donde gano yo mi dinero, no en redes sociales. A mí Twitter no me paga, ni me paga Instagram, me paga marca. Y luego otras redes sociales, como puede ser a lo mejor Instagram, porque no tengo mucho más, Facebook lo tengo un poco abandonado, donde pues comparto algo más, pues quién soy yo, ¿no? Fuera de lo que es una crónica o una opinión de un partido. Pues si voy de viaje, si voy a comer en un sitio que me gusta, si hace un sol muy bueno y me apetece hacerme una foto con mi pareja. Yo recomiendo que no os baséis en redes sociales para dar vuestras opiniones o para pensar que algo que habéis hecho en este podcast está bien o está mal, porque a veces os vais a encontrar a lo mejor con 20 mensajes negativos y uno solo positivo, simplemente por el hecho de que en esta vida es mucho más fácil criticar y decir que algo está mal, a venir y darte una palmita a la espalda y decir, oye, qué buen trabajo has hecho, me ha gustado mucho este podcast que he escuchado. Probablemente de los que escuchen el podcast y les guste, la mayoría lo escucharán, les gustará, lo comentarán con alguien fuera de la red social, pero no te lo dejarán por escrito. Ocurre lo mismo muchas veces con los restaurantes, ¿no? Sin embargo, mete la pata, equivócate o algo y entonces sí, ahí Sí. tendrás una legión de gente que vendrá a darte una lección. Yo me he acostumbrado a que habrá veces, porque esto es cíclico, donde mis opiniones coincidan con la mayoría y en ese caso pues seré el mejor, un máquina y tal, y otras veces donde mis opiniones no coincidan con la mayoría y entonces seré el peor. Y mi consejo es ese, que ni cuando tengas a 20 tíos diciéndote que eres, digo 20, pues puede ser muchos más, ¿no? Tengo esa cifra en la mente ahora mismo. Ni cuando tengas a X personas diciéndote que eres un matado, te vengas abajo y pienses que eres un matado, ni cuando tengas a 20 diciéndote que eres el mejor, te pienses que ya está, que has inventado esto de los podcasts o que eres el mejor opinador de la historia del periodismo, porque ni cuando te dicen que todo está bien es verdad, y cuando te dice que todo está mal, es verdad. Y aléjate sobre todo de esa gente que lo único que a lo mejor, porque es otro deporte nacional, hablamos mucho del fútbol, pero la envidia en este país yo creo que superas en fichas a cualquier otro deporte y aléjate de esa gente que muchas veces lo único que le gustaría es pues ser Manu o ser Javier y haber tenido una iniciativa tan bonita de hacer un podcast de 1 hora y media hablando de muchos temas variados, tener la capacidad de expresarse, de hacerlo y de llevarlo y que además guste, ¿no? Porque muchas veces te vas a encontrar eso, que hay mucha gente que lo único que le gustaría es ser tú. Muy bien, pues muchas gracias, Juanje. Pues el consejo que me acaba de dar Juan, aparte de ser fantástico, es extensible para todo el mundo, vamos, para todos los que se metan en redes sociales y demás, Sí, porque es sí, sí, sí. verdad que si hablábamos al principio de la frustración, el tema de las redes sociales es el colofón para crear unas expectativas que la mayoría de las veces no se cumplen. Entonces, chapó por lo que has contado, porque verdaderamente todo el mundo debería de tener eso en cuenta porque empiezan con unas expectativas y una ilusión y unas ganas que a las primeras de cambio te dan 4 bofetadas de este tipo y se las dan a gente de primer rango. Estamos hablando de gente, pues, ¿qué te digo? Pues comunicadores como Iker Jiménez o Coronel Baños o este tipo de gente que se mueven con tantísimos seguidores, le meten una caña tremenda. Pues, ¿qué no le pueden hacer a un humilde podcast o a cualquiera, ¿no? Entonces, chapo. Yo, vamos, Juan G, todo lo que nos está comentando, genial. Yo te doy las gracias infinitas porque cuando se empieza hace falta gente que te ayude y te doy las gracias de corazón que hayas echado con nosotros este ratito tan bueno y que Manu ya pues te comente su punto de vista, pero ya te digo, muchísimas gracias por este ratito que hemos podido echar.
Pues nada, yo decirte, Juanje, que Pues nada, el placer ha sido mío, sí, ¿eh? eso te iba a decir, que ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Nos alegra que después de los 5 o 6 años que llevas fuera del fútbol base hayas vuelto a sentir y a seguramente a imaginarte cuando estás en un banquillo, que eso siempre gusta. Y sobre Sí, todo, nos fijamos mucho en personas como tú porque transmites pasión, lo escuchamos a diario en Radio Marca, con la pasión con la que hablas de fútbol, con la que hablas del Málaga, con la que debates. Y esa pasión creo que es la que nos mueve a todos los que queremos estar detrás de un micrófono. Y como yo siempre digo, somos pequeños aficionados a periodistas, que nos creemos periodistas detrás de un micro, pero nos mueve tanta pasión y vemos ejemplos, como es el caso tuyo, de ser profesional, y personas como tú son las que también nos hacen que esto tenga bastante sentido. Así que darte las gracias, aquí tienes tu casa para cuando quieras volver, y como este es un tema que tiene tanto que hablar, seguramente que contaremos contigo en otra ocasión. Así que muchas gracias, Juanje. pues lo dicho, el placer es mío. Me encanta estar con gente que está empezando porque más pasión todavía transmite la gente cuando empieza con algo y me lo ha pasado muy bien. La verdad es que se me ha pasado, no sé cuánto rato hemos estado, pero se me ha pasado volando y vamos, amenazo con volver otro día, por Muy supuesto. bien, Juanje, pues muchas gracias Qué por bien. todo. Un abrazo. Un abrazo. Un Chao, abrazo adiós. muy fuerte, Chao, Juanje. chao. Parada de postas. Para cerrar el programa de hoy, quiero hablaros sobre un tema que seguro a diario llega un momento que lo pensamos todos. Os vengo a hablar de las casualidades. ¿No os ha pasado que os ocurre un hecho y pensáis la casualidad que ha sido debido a las circunstancias que lo rodean? Os hago la pregunta para que reflexionemos. ¿Creéis en las casualidades? Pues os cuento una. Hace muy poquito tiempo, en un canal de YouTube llamado C de Ciencia, el chico hablaba sobre estos mismos temas, la diferencia entre la casualidad, y sobre todo se hacía la pregunta de si existe la casualidad. Y comentaba un tema de Laura Buxton, una chica que vive en Inglaterra, que un día decidió atar a un globo de helio una notita con su nombre y apellido y su dirección. Lo dejó volar, y ese globo, casualmente, tras recorrer 220 y pico kilómetros, fue a caer a un jardín de una vivienda de una chica que también se llamaba Laura Buxton, que también en ese momento tenía 10 años, que casualmente también era rubia, de ojos azules, que cursaba quinto de primaria. Y la chica que lo recibió no dudó en ponerse en contacto con la dirección que venía en el papel. Fue tanta la casualidad, o la coincidencia, o la probabilidad, que el día que se conocieron, ambas llevaban la misma ropa puesta. Queridos amigos y amigas, ¿es casualidad? Yo lo llamaría más probabilidad. Y es que, por pequeña que sea, las probabilidades existen. ¿No os ha pasado que vais por la carretera con vuestro vehículo? Pensar en vuestro coche actual, el color, el modelo, incluso el año de matriculación. ¿No os ha pasado que habéis pensado, cuando os habéis cruzado con un coche igual que el vuestro, ¿y si tuviese un golpe con este coche? ¡Qué casualidad sería, ¿verdad? Pues no, amigo y amiga, no es casualidad. Es que es probabilidad. Si vives en una ciudad donde hay, me lo invento, 600 coches del mismo marca, modelo, color y año de matriculación, pues existe una probabilidad entre los 900.000 coches que pueda haber en tu ciudad, que de esos
que son iguales que el tuyo, existe una pequeña probabilidad, por pequeña que sea, que os podáis encontrar y tener un accidente. ¿Qué quiero deciros con esto? Hace unos meses, sobre el mes de marzo más o menos, venía de trabajar, era sobre las 8 de la tarde, y siempre aparco mi moto en el centro de Málaga, en el mismo parking de motos, que es una acera inmensa, donde se estacionan las motocicletas. Yo siempre uso la misma ruta de ida y vuelta, pero ese día tenía la moto aparcada en un sitio diferente de esa misma acera, donde también tenía salida hacia una avenida principal. Casualmente, justo cuando le quitaba el caballete a la moto, el semáforo de esa avenida principal se ponía en verde, por lo cual me daba tiempo y agilizaba, pues quizás ganaba un minuto al trayecto, un solo minuto al trayecto de vuelta a casa. Por lo cual decidí, de 100 veces que puedo hacerlo, 99 lo hago por el mismo sitio, y esta vez fue ese 1%, ¿no? Cuando circulaba por la avenida me encontré un semáforo mucho más grande, ya que separa 4 carriles, 3 carriles normales de automóviles y un carril de bus y de taxi, que está a la derecha del todo. Un paso de peatones inmenso para ocupar toda la avenida, que son, pues eso, ¿no? 7-8 carriles en total, entre la subida y la bajada. Y yo me colocaba en el carril más a la derecha, el que estaba junto al carril bus, con mi moto. Cuando pasado unos pocos segundos, sentí que alguien se ponía a mi lado con otra moto. Ese semáforo es de 3 fases, dura bastante. Creo que son más de 60, creo que son 76 segundos lo que estás parado. Y en ese paso de peatones cruzaba una chica muy guapa, muy atractiva, tanto por su belleza facial y muy atractiva por la ropa que usaba. Una chica muy llamativa, la verdad. Bueno, pues pasa por delante y bueno, pues miras porque te fascina, ¿no? Una chica muy guapa y bueno, pues la miras como también miro a cualquier chico que me parece guapo, porque creo que se puede mirar con respeto y ya está. El problema viene cuando el chico de la moto de al lado empieza a lanzar unos improperios, para él unos piropos, sobre la muchacha. Fue un hecho que no me hizo nada de gracia y que mi primera reacción, yo soy una persona que soy antiviolencia, que no me gustan las peleas ni los enfrentamientos, aunque suelo destacar por ser una persona que habla muy claro, con respeto y educación, pero muy claro y muy directo. Mi primera reacción fue mirarlo, ya que la chica pues creo que no superaba los 20 años y él pues seguramente le doblaba la edad. Y le dije que lo miré, él me miró y le dije que podía ser su hija. Al principio no le sentó mal y me dijo, pero tú has visto cómo va, ¿no? Me lo dijo con otro tono mucho más chulesco y buscando mi aprobación y buscando que yo me uniera también a las sandeces que estaba diciendo por la boca, ya que son palabras incluso que no puedo decir aquí porque no sé si me bloquearían el podcast o me lo... Vale, entonces prefiero ahorrármelo. Pero bueno, unas cosas muy desagradables que, bueno, pues faltaban bastante respeto. La chica, en el momento en el que escuchó a ese hombre decirle esas cosas, todas de carácter sexual, lógicamente, la chica aceleró el paso con miedo. Y fue algo que a mí me tocó el chip y que no daba crédito. Entonces le recriminé la acción, le dije que él no era nadie y que con qué libertad se sentía de poder decirle nada a ninguna persona, me da igual que sea mujer o hombre, a ninguna persona, y que me parecía lamentable, vergonzoso y que son cosas que las personas debemos de cambiar y de corregir porque no somos nadie. Él continuaba y cada vez se enfadaba más conmigo y me decía frases como, pero tú has visto cómo va, si es que va pidiendo guerra, si es que yo no sé cómo lo dejan salir así de casa, si es que luego dice que pasan cosas. Bueno, fue multitud de situaciones que parecía que estaba hablando con
algún ser del Paleolítico. Incluso en esa época seguramente serían menos cromañones que este señor que estaba a mi derecha. Yo continuaba recriminándole la acción, diciéndole que me sentía vergüenza ajena de estar allí, pero por otro lado miraba con el rabillo del ojo al semáforo, que se me estaba haciendo muy eterno. Como comencé a ignorarlo, yo miré al frente, comencé a ignorarlo, él sabía que lo estaba haciendo mal, había coches mirando, había personas en el paso de peatones que se habían quedado con la copla, ¿no? Y creo que estaba pasando bastante vergüenza. Ya se puso agresivo conmigo y empezó a insultarme, a hacer calificaciones hacia mí, etcétera, etcétera. ¿Por qué hablaba de las casualidades o de las probabilidades? ¿Qué probabilidades tenemos de cruzarnos con un ser así? Porque este hombre está por Málaga, circulando, ¿no? Está andando por Málaga. ¿Probabilidades que tenemos? Pues bueno, pues de todos los habitantes que hay en Málaga, pues este es uno. Y si hablamos de una ciudad que tiene 1 millón de personas, posiblemente, lo que es la capital, ¿qué probabilidades tenemos? Bueno, pues la de 0,0 no sé cuánto. Bueno, pues yo la tuve. Pero por otro lado, también tuve la probabilidad de encontrarme con una persona valiente, que era un actor que apareció de repente, digo un actor de esta historia, que era en la parada, en el carril de taxi-bus, paró un taxi que supongo que pararía cuando estábamos en plena refriega o ya estaba allí desde antes, la verdad que no lo recuerdo bien. Pero este chico de la moto, en uno de los momentos yo lo miré y le negué con la cabeza, a modo despectivo, ¿no? Porque ya me parecía lamentable. Y su reacción fue ponerse en posición lateral en la moto, poner la patilla pequeña, ¿no? La llamada patilla cabra que tienen las ciclomotores, y poner ya un pie en el suelo, dirección hacia mi persona. Entiendo que con la intención de agredirme. Pero este querido taxista, que no recuerdo su nombre ni su número de taxi porque mi estado de nervios era importante, yo digo, aquí iba a pasar algo, soltó una voz, soltó un grito. ¿Cuánta probabilidad había que ese señor tuviese la ventanilla abierta para escuchar la situación? ¿Qué probabilidad había de que ese señor estuviese allí? ¿Qué probabilidad había de que sea un ser que es capaz de meterse en una pelea, en una trifulca que no va con él? Bueno, pues también ocurrió esa probabilidad. Gracias a ese señor, este hombre pues se detuvo, el que venía a pegarme, lo miró y le dijo que él tampoco se tenía que meter. Y el taxista le dijo que iba a llamar a la policía, que lo tenía todo grabado. Yo no vi en ningún momento ningún teléfono ni nada, pero entiendo que lo hizo como un elemento disuasorio. Y en ese preciso instante el semáforo se puso en verde. Yo continué la avenida Andalucía de Málaga. Aunque no quería mirar, pero por el rabillo del ojo no podía evitarlo, miraba por el retrovisor de la moto y vi que el motorista no me seguía, sino que giraba hacia la derecha, hacia la calle Armengual de la Mota de Málaga. ¿Qué quiero decir con esto, queridos oyentes? Pues que las casualidades no existen, para mi punto de vista. Existe la probabilidad de encontrarte con un descerebrado, la probabilidad de encontrarte con una persona que va bajo los efectos del alcohol al volante de un vehículo. Existe la probabilidad de que se caiga un palet de obra desde un 8º piso, como pasó recientemente, y caer encima de un coche en una carretera que está minada de personas y de vehículos, y que caiga justo en la zona en la que no hay pasajeros en ese momento y la conductora salga ilesa. Existe la probabilidad, como le pasó a nuestro amigo vecino de Chipiona, en Cádiz, Paco Naval, el joven futbolista, que tuvo la mala suerte y la probabilidad de encontrarse a un tarado que en ese momento salía de su casa diciendo que quería sentir lo que era el matar a alguien, y encontró a Paco Naval como primera opción, como podía haber encontrado a cualquier otra persona. Lo que os digo con esto es que yo, cuando llegué a casa y lo analicé, dije, bueno, este podía haber sacado del bolsillo un cuchillo, un destornillador, habérmelo hincado, y bueno, pues yo, por hacer lo que hice y reivindicar, ¿no?, pues la educación, el respeto hacia las personas, en este caso, pues me podía haber costado muy caro, incluso con la vida. Pero también pensé, ¿y si ese día el cambiar de ruta hizo que no tirase por el otro sitio, donde en el otro sitio me esperaba algo mucho peor?
Entonces, os dejo la reflexión de que las cosas pasan y quizá las circunstancias y los sucesos que nos ocurren y los acontecimientos nos pasan y debemos de pensar que nos hubiese pasado algo peor si las circunstancias hubiesen sido diferentes o si nuestra toma de decisiones hubiese sido distinta. No sé cómo interpretarlo, no sé cómo verlo. Lo que sí sé es que es algo para debatir, para pensar, de estudio, hay miles de estudios sobre estos temas, y a mí me crea muchísima incertidumbre, pero lo que sí estoy seguro es que las casualidades no existen y que todo al final se basa en probabilidades y de estar en el momento justo, a la hora precisa, y encontrarte con la persona equivocada. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de hoy y nos vemos la próxima semana. Parada de Postas.